Amados hermanos, este es el día que hizo el Señor, día en el cual estamos llamados a regocijarnos, a disfrutarlo, porque Él lo hizo especialmente para usted, en el dulce nombre de Jesús. Hoy la palabra es profética, es una palabra que vamos a entrar en lo que va a acontecer en el futuro. Hoy le voy a estar compartiendo de la venida del Señor. Y es conforme a como lo señala en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados hermanos, en este momento llegamos a la porción más conocida de la epístola, de esta epístola, por ser la más usada en mensajes para funerales. En estos versículos, el apóstol Pablo responde a una pregunta que, al parecer, se habían hecho algunos después que el apóstol se marchó de Tesalónica. La pregunta era la siguiente: si un creyente muere antes del regreso del Señor Jesucristo, ¿pierde entonces la esperanza de salir al encuentro del Señor cuando éste vuelva? El apóstol Pablo les asegura que quienes se hayan dormido en el Señor no tendrán que esperar a que pase del todo el presente orden de cosas para participar de las bendiciones futuras, sino que entrarán a participar al mismo nivel y en el mismo tiempo que los que vivan todavía en esta tierra cuando el Señor venga. De las bendiciones del reino mesiánico, para estar siempre con el Señor. Gloria a Dios. Y comienza primero por lo que constituye su preocupación desde el punto de vista pastoral. En el versículo 13 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Vemos aquí que, amados hermanos, se trata de algo que los tesalonicenses no conocían o no conocían bien. Pues el apóstol dice que sobre ese punto no quieren que estén en la ignorancia. Ahora bien, la doctrina de la resurrección de los muertos formaba parte importante del mensaje que Pablo predicaba. Y lo que dice a continuación en el apóstol Pablo en una confirmación, es una confirmación de ello. Su duda, como hemos dicho, afecta a un detalle, no al hecho mismo de la resurrección. Al ser, empero, un detalle que causaba tristeza a ciertos humanos, el apóstol quiere disiparla lo antes posible para que no os entristezcáis, y les hace ver que los creyentes que parten de esta vida más bien de morir se quedan dormidos. El verbo griego donde procede el vocablo es dormitorio, que es el nombre dado por los primitivos cristianos a los sepulcros, y ha pasado al castellano como el cementerio.
y a otras lenguas en vocablos similares. Es citada como morir para los que mueren en Cristo Jesús, es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Ese es el vocablo, morir entre los hombres y mujeres que estamos en Cristo Jesús. Es despertar, es dormir entre los hombres y despertar entre los ángeles. Para darse cuenta del optimismo con que Pablo contemplaba la muerte, basta con leer Romanos capítulo 8 en el versículo 38. Ve que con esta esperanza no debe entristecerse como los demás que no tienen esperanza. Perdón. La esperanza del cristiano no se limita a esta vida, sino que traspasa los límites de la tumba hasta alcanzar la plena posesión de la vida eterna. Dirigiéndose a los fieles de Éfeso, en el capítulo 12, en el versículo 12, Pablo hace a la memoria que cuando vivían en el paganismo, lejos de gozar de los privilegios del pueblo escogido por Dios, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. En efecto, el que no cree en Dios no puede creer en la vida de ultratumba, sino que todo se le acaba con la muerte. Pero el que no cree en Dios, los seres queridos dan el último adiós al morir, mientras que los que duermen en el Señor no tienen por qué decir adiós, sino hasta luego. Nótese también que el apóstol no prohíbe a los cristianos el entristecerse. Lo que dice es que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. El mismo Señor Jesús lloró lágrimas silenciosas junto a la tumba de su amigo Lázaro, Juan capítulo 11, a pesar de que estaba a punto de resucitarlo. El cristiano no tiene por qué ser estoico. El apóstol Pablo se refiere precisamente a la malvada generación de los últimos días como gente sin afecto natural. El afecto más que natural que el creyente debe a sus seres más allegados, esposo, esposa, padre, madre, hijos, ha de apenar al que se queda en este mundo, después de decir adiós al ser querido, aunque éste se marche con billetes de vuelta, con pasaje de vuelta. Pero su tristeza no puede ser la misma que la de quien ve partir a sus más íntimos allegados en un viaje del que no se vuelve jamás. A continuación, el apóstol Pablo expresa claramente el motivo por el que los cristianos no deben entristecerse acerca de los que se han dormido, como los demás que no tienen esperanza. En el versículo 14 señala: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios en Jesús a los que durmieron en él. Vemos aquí, amados hermanos, que la creencia en la resurrección de los muertos se basa en la fe del creyente en la muerte y resurrección de Jesucristo. Este es precisamente el núcleo del Evangelio. Aunque el Señor Jesús mató a la muerte muriendo, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, Pablo no dice que Jesús se durmió, sino que murió. No solo para dar a entender que el Señor gustó la muerte con todos los sinsabores que comporta una muerte en cruz, sino también porque por medio de esa muerte con la que fue vencida la muerte de los cristianos se ha convertido en un sueño. Ese es el sentido probable que los que se durmieron por medio de Jesús, el Cristo de la gloria. Ve que el mismo Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús, traerá con él, con Jesús, a los que se durmieron por medio de Jesús. Pablo usa para traer el verbo griego que más bien significa guiar, conducir, como un pastor conduce a sus ovejas, por lo que parece incluir mucho más que la resurrección de los creyentes y referirse también a la exaltación de ellos en el regreso del Señor. Número 3. Después de esta especie de pernotandos, el apóstol da en detalle la respuesta a la cuestión
que está tratando en esta sección. Y lo hace en el versículo 15a. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es poco probable que en este lugar Pablo se refiere a las palabras de Jesús que no figuran en los evangelios, como el caso de Hechos 20:35, sino más bien a una especial revelación que recibió por medio del Señor. En esta revelación le fue comunicado a Pablo el orden en que habían de realizar los acontecimientos que tienen que ver con la segunda venida del Señor y que el apóstol describe del modo siguiente: que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, en el versículo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La enseñanza que aquí comunica Pablo a sus aprensivos lectores, y lo hace con la autoridad que le da el ser, la palabra del Señor, es que los cristianos que todavía vivan cuando el Señor venga, no irán a recibir al Señor antes de que resuciten los que durmieron en el Señor, sino que tendrán que esperar a que los muertos en Cristo resuciten primero. La opinión que sostiene que Pablo daba por seguro que él sería uno de los que estarían todavía vivos cuando el Señor venga no tiene ningún fundamento. Lo que Pablo quiere decir aquí es que los que para entonces vivan, los que hayan quedado sin morir, esperarán a que resuciten los creyentes difuntos para ir juntos al encuentro del Señor. Tenemos aquí el enaltece personajes de los gramáticos y figura en virtud de lo cual el escritor no se identifica con sus lectores de todos los tiempos. Sin embargo, Pablo compartía el sentir de toda la iglesia primitiva de que el regreso del Señor era inminente, y así lo había creído el propio Señor, a fin de que los creyentes de cada época se mantengan en activa y diligente expectación de su venida. El apóstol continúa diciendo en el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amados hermanos, vemos pues que el Señor, es decir, Jesucristo, descenderá del cielo, perdón, donde se haya sentado a la diestra del Padre desde el día de su ascensión, que descenderá con voz de mando, que aquí viene a tener el sentido del grito con que un jefe militar pone en movimiento a todo un ejército. C, que se descenderá con voz de arcángel. Aunque el griego no lleva artículo, es muy probable que el apóstol se refiera al arcángel Miguel, que es el único a quien la escritura, Judas 9, da ese título. D, que descenderá con trompeta de Dios, lo cual es una referencia inequívoca a 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Lo que es trompeta de Dios es una figura frecuente en las escrituras para indicar algo extraordinario. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Al decir en Cristo, el apóstol especifica que tal resurrección es propia de los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y eso es a favor de esta opinión. Vea conmigo, tampoco puede pasarse por alto que el Antiguo Testamento coloca la resurrección de Israel después de la gran tribulación.
Continúa diciendo el apóstol, versículo 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos, ya hemos comentado las dos primeras frases de este versículo. Resta por hacer notar que aquí tenemos expresamente profetizado el arrebatamiento de los creyentes, tanto de los que hayan muerto y resuciten entonces, como de los que vivan y sean transformados. Dice que el encuentro se realizará en el aire, no en la tierra, con lo cual se distingue claramente de su regreso a la tierra, según se haya anunciado en Zacarías capítulo 14, versículo 4, y otras escrituras. Nótese también que las afirmaciones de Pablo son de carácter general, es decir, todos los creyentes en Cristo, muertos o vivos, tendrán parte en dicho arrebatamiento. Bastaría el hecho de la unidad de la iglesia, la esposa de Cristo, para probar tal acepto. El cuerpo de Cristo no puede estar mutilado en el cielo. Más aún, la teoría del arrebatamiento parcial pone en peligro la doctrina sobre la justificación por la fe sola. Pero más detalles, para muchos más detalles, veas el excelente comentario del doctor Núñez a este versículo, así como lo que digo y repito, que el arrebatamiento se va a manifestar y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Número 4. El apóstol termina este capítulo con la siguiente exhortación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con este verso volvemos al principio de la perícopa. Allí se habla de no entristecerse, aquí de consolarse. El fundamento de este consuelo mutuo es totalmente sobrenatural y propio de la fe y de la esperanza cristiana. Como ha dicho el apóstol Pablo en el versículo 13, los creyentes en Cristo no tenemos motivos para entristecernos como los demás que no tienen esperanza. Al otro lado de la tumba nos espera el Cristo de la gloria. Gloria, gloria, gloria a esta enseñanza que nos dice claramente que va a haber un arrebatamiento, que nos encontraremos con el Señor de las nubes y que luego el Señor vendrá para reinar aquí sobre la tierra con nosotros. Que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos resucitaremos también. Seremos transformados y trasladados a las nubes con el Señor. Sé que esta enseñanza es de mucha esperanza. Nos da motivos, nos da aliento, nos da exhortación para que estemos en la expectativa de la segunda venida de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, denle like, suscríbase si no se ha suscrito, denle a la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama también sean edificados, consolados y exhortados, y usted recibirá su recompensa del Señor de señores, del Cristo de la gloria. Amados hermanos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama, en el dulce nombre de Jesús. Amén.